Estamos intentando ir al Airbus, no tenemos entradas. Está un poquito dejado, por lo menos este trozo. Hoy está todo completo. Bueno, no tendremos suerte, hoy creo que no hay. Hay un señor que ha abierto la puerta de un barco. Si insistimos, lo conseguimos. Buenos días, vamos a hacer la visita a la fábrica del Airbus. Estamos aquí desayunando de camino porque nos hemos levantado bastante in extremis. Estamos en el bus para hacer la visita a la fábrica del Airbus, pero no nos dejan llevar la cámara, ni cámara de vídeo ni cámara de foto. Os lo explicaremos. Ahí está. Al lado del Museo de Aeroscopia hay una colección de aviones históricos muy recomendable. Es como un gran cementerio de aviones y lo llevan unos aficionados que los van reparando como pueden. Pero mola mucho porque son los típicos aviones que salen en las pelis. Visita a la fábrica del Airbus. Yo me esperaba que nos enseñaran un poco más lo que es cadena de montaje, cómo se ensamblan los aviones y que lo podrías ver un poco de cerca. Ha sido un paseo en autocar por las instalaciones de las fábricas de Airbus. Como no reservamos las entradas con antelación, hemos tenido que ir a la visita en francés y no nos hemos enterado de nada. Total, ha sido toda una visita en autocar, hablando en francés, y hemos visto un poquito desde una vidriera cómo se monta el Airbus. Yo, a ver, recomendable. Si la cogéis en vuestro idioma y os interesa mucho el mundo de los aviones, pues igual sí. Yo creo que soy la que más me ha gustado. ¿Qué has entendido? Quizá algo? porque he estado muy atenta a las explicaciones en francés y he intentado cazar un poco lo que decían. La explicación en sí tiene mucha información y está muy bien. Tenemos que tener en cuenta que aquí tiene que haber un secretismo. Hay competencia de otras compañías, no pueden explicar todo lo que querríamos saber. Me ha gustado, pero reconozco que es poco visual. Conclusión, no venir en tram porque es muy lento y coger tu idioma y todo perfecto. A mí me ha gustado porque es una compañía impresionante, de las más grandes de Europa. Pero claro, no me he enterado de casi nada y la visita, poco visual, sobre todo. al montaje, pues es una cristalera y encima es fiesta, que no se veía que trabajaban, por tanto, me parece que es un montaje, es todo falso. Estoy de acuerdo con los que dicen que es poco visual y que hay mucho autobús. Tampoco os voy a decir que sea muy recomendable. Tenemos que tener en cuenta que la visita completa consta del museo, que puedes ir por tu cuenta, y las otras son visitas guiadas, pero de las 3 que hay solamente hemos hecho una. En conjunto puede ser muy interesante por todo lo que puedes llegar a recoger de información. Una cosa que sí que me ha gustado mucho son los Airbus Beluga, un superavión inmenso que lleva dentro en su vientre las partes que se van a ensamblar del 350. Tiene que hacer una Beluga 7 viajes para tener todas las piezas para hacer un avión. Realmente el avión este Beluga, os dejaremos una foto por aquí arriba para que veáis cómo es. Realmente es que tiene una forma de beluga, de verdad, es así redondito y tal. Nos han enseñado una foto que se ve la parte del morro levantada y se ve un morrito de otro avión dentro. Y parece un alien. Después de 2 días en Toulouse, dejamos la ciudad para dirigirnos al encantador pueblo de Cordes-sur-Ciel. Pero de repente, un bordillo salido nos detiene la marcha. Vaya mierda. Había un bordillo que sobresalía para la carretera y se ha enganchado. Le ponen precinto y cuando volvamos al taller. Nada, una cagada. Bajo la lluvia, los hombres de la casa sacan sus dotes de ingenieros. Pues ya tenemos más cosas para arreglar.
Estoy muy cabreado. Es con el mantenimiento de las carreteras. Ese bordillo. Hemos parado en el pueblo de Corps du Ciel, significa cuerdas hacia el cielo. Es el pueblo favorito de los franceses. Es muy chulo, hemos visto entrando que está como encaramado encima de una colina y ahora lo vamos a ver. Cordes-sur-Ciel conserva las mismas casonas y calles intrincadas que tenía en la Edad Media. En esa época la villa estaba en un cruce de caminos y se fundó exclusivamente para el comercio. Y se nota porque en cada rinconcito encuentras una tienda monísima. Qué bonito pueblo. Igual es uno de los pueblos más empinados de Francia. De los 10 más bonitos, ponen las guías. Pero desde luego, el primero más empinado de todos. Como los habitantes de la villa eran tan ricos por los negocios, construían casas enormes que todavía se conservan. Cordes-sur-Ciel, aparte de para los negocios, se fundó también para proteger a la gente de la guerra, y por eso fue una villa amurallada que tuvo hasta 5 líneas defensivas. Estamos resguardados aquí porque nos ha pillado la lluvia otra vez. Y hemos encontrado un callejón aquí que va no sé dónde. Hemos pedido unos crepes para comer un poco, pero nos ha pillado la lluvia y no sabemos cómo acabará esto. Mira los crepes. ¿Qué haces, cuñado? Mira cómo hacen los crepes. Es un cotilla. ¿Eh? Es un cotilla. Sí, te está cortando el plátano. Cariño. Merci. Pues ya está, ya ha vuelto a salir el sol. Ha estado 5 minutos diluviando, ha caído hasta piedra y ahora ya pues sol otra vez.
En esta plaza principal obviamente es donde se concentraban los negocios. En el centro hay un porche que se conserva también desde la época medieval. Francia tiene mucha agua, ¿eh? Nosotros tenemos sequía y aquí... Espera. Aquí. Ilumina. Me da un poco de mal rollo esto. No sé si suceden views aquí. No me dejéis solo aquí, ¿eh? Nada más, por suerte. Un poco desconcertados, indagamos un poco más por esta casa tan extraña y acabamos encontrando al artista. Pero nos vamos antes de que nos vea. Hemos encontrado una tienda, un atelier, y es una cosa rarísima. Tiene esculturas, iglús, pinturas, un montón de cosas súper raras. Sí. Bueno, habéis visto un sótano con un sarcófago abierto, una cosa muy rara. Pero muy guay, muy guay. Por la tarde dejamos Cordes-sur-Ciel para dirigirnos a Albi, donde pasaremos la noche en el área de autocaravanas. Hemos parado, que aquí detrás está el cementerio. Hemos venido a una de las áreas que hay en Albi para autocaravanas. Estamos aquí aparcados en una pared y justo detrás de la pared esta pues hay el cementerio. Un pedazo de cementerio que como haya una revolución zombie se nos van a comer. Tengo miedo. Hay unos cuernitos aquí pintados, no sabemos por qué. Cuernos. Igual es una ciudad metalera. Hoy vamos a visitar Albi. Ahora ya no pasa ni una barquichuela. Es una pasada porque son altísimas. Que nos ha bendecido el cura de la catedral de Albi. No me ha provocado ninguna erupción en la piel ni nada. Es guapo porque además pasas por unos túneles con rejas y tal. Xavi dice que igual hay una ruta metalera por aquí. Nos vamos a quedar con la duda. Si te ha gustado el vídeo, danos un like y deja en comentarios lo primero que se te pase por la cabeza. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.